Dios les bendiga. Así como estamos, quiero que si tiene su Biblia, voy a tratar más la manera de que sea, de que podamos ver en nuestras Biblias lo que es la lectura de esta noche. Prácticamente es la que va a ser base para nosotros. Se recuerda la semana pasada, a manera de repaso, estuvimos viendo cómo Dios, a través del apóstol Pablo, estaba terminando en el versículo 16, de que no tiene que haber división en la iglesia. El apóstol Pablo precisamente fue porque Chloe le dijo que había muchos problemas, y parte de los problemas que habían en la iglesia eran que habían divisiones. Unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro, y unos que más sofisticados, más creíditos, eran los que decían, pero yo soy de Cristo. Estábamos hablando de que qué peligroso es cuando las personas que dicen yo solo a Cristo le hago caso, yo no tengo a quien entregarle cuentas, porque yo ya sé demasiado, yo tengo demasiado intelecto, y es peligroso, porque una persona que no se somete a otra persona tiende a cometer disparates. Y esas las personas que ellos decían, yo soy más de Cristo, a mí no me pueden decir, yo a quien me sujeto es a Jesús. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a ellos de que en todo lo que se haga, tiene que ser glorificado el nombre de Cristo. Es Cristo el que tiene que tomar el primer lugar. Tanto en los libros que hemos estudiado en Colosenses, en Tesalonicenses, vimos de que el apóstol Pablo se hace a un lado como diciendo, no es de mí que tiene que ver, es de Cristo el que se tiene que tomar el primer lugar en nuestras vidas. Es de Cristo quien tenemos que hablar. Por eso tenemos que predicar un evangelio cristocéntrico. Eso quiere decir que el centro de todo mensaje, que siempre hablemos de Cristo, que nuestro mensaje sea de Cristo. Porque nosotros vamos a fallarle de alguna u otra manera, por pastores, evangelistas, la persona que usted considera que está en alta posición, es muy posible que falle, porque es humano. Pero nuestro Jesús no nos va a fallar. Entonces aprendamos a poner nuestra mirada en Jesús. Él dice que es el autor y consumador de la fe. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros para poder seguir adelante y evitar en la iglesia las divisiones. Es muy posible que nos guste cómo enseña fulano, sutano, pero eso no quiere decir que nosotros hagamos partidos en la iglesia, que hagamos divisiones. Tenemos que mantenernos unidos. En Efesios 4:3 dice que estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es impuesta, es a base de mi voluntad de estar unido y que la iglesia se mantenga unida. Y eso es necesario que lo tengamos. Ahora en el versículo 18, el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo les venía hablando nada más del mensaje. Les decía, yo he venido a ustedes con un solo mensaje, y es del Cristo que fue crucificado. Por eso es necesario que nosotros prediquemos siempre de Jesús, y que prediquemos de ese Cristo que fue crucificado. Ahorita hay muchos pastores, muchos predicadores que, por decirlo, se han quemado. Están fatigados, están cansados, porque muchas veces estos pastores están buscando la moda, están buscando lo que la gente quiere escuchar, y al igual que la moda, también el evangelio, cuando se adapta a la moda, ese evangelio pasa de moda,
Entonces llega el momento cuando los predicadores ya no tienen que predicar porque están como en los Gálatas, ¿se recuerda? O en Atenas, que la gente estaba queriendo escuchar lo nuevo y el evangelio no ha pasado de moda. Si nos basamos a predicar el evangelio, siempre este evangelio de Cristo va a ser atractivo porque no pasa de moda. Hace 2000 años tuvo el mismo efecto y sigue teniéndolo y lo va a seguir teniendo. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo de que este mensaje no ha pasado de moda, que les viene a predicar a ellos lo de un Cristo crucificado. No viene con excelencia de palabras, no viene él como fue, visto lo vamos a ver en el capítulo 2, ¿verdad? No viene como en la posición que fue cuando fue a Atenas. Cuando él fue a Atenas, él fue y esa era una cultura donde había mucho filósofo, donde había mucha gente preparada. Y Pablo, según los estudiosos, fue uno de los sermones más preparados y completos que el apóstol Pablo hizo. Habló de la resurrección, habló de Cristo, pero no habló de la crucifixión. Entonces, es importante que no adecuemos nuestro mensaje a lo que la gente quiere oír. Adecuemos nuestro mensaje a lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y que es el sentir de Dios para nosotros y para la gente que nos está escuchando. Por eso el mensaje de la cruz, aquí dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, que esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz, entonces, para unos es locura. Podrían decir, ¿cómo están predicando un mensaje de la cruz? Si, ¿quién era la persona que estuvo en la cruz? ¿Verdad? No era algo de que usted se sintiera tan orgulloso de serlo. Imagínense que en ese tiempo la cruz era el castigo para los peores, para las personas que estaban los más malos. Ahorita sería como usted decir, oh, están predicando de la silla eléctrica. ¿Ve que se miraría feo? O decir ustedes, ay, que anda cargando en los aretes unas camaritas de gas. Sería loco. Para ellos, hablar de la cruz era locura. Pero para nosotros, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Porque estamos entendiendo que este mensaje de la cruz es el que tiene poder. Es el mensaje de la cruz el que hizo la diferencia entre nosotros ser salvos. Si Cristo no hubiera muerto, nosotros no tuviéramos la vida eterna que tenemos. Entonces, en el versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En el 20 continúa diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vea qué interesante. ¿Cómo es que esta palabra, el apóstol Pablo, él está citando, literalmente, él está citando a Isaías. Isaías es el que dijo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque la gente, los judíos, que precisamente eran los que no aceptaban el evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando, eran los que se oponían, porque ellos consideraban que ellos tenían el conocimiento de la ley. Ellos se consideraban muy sabios, se consideraban que eran los que tenían el entendimiento. Si usted va a buscar lo que eran los fariseos, prácticamente era la crema innata de lo que era la interpretación de la ley. Pero en su sabiduría menospreciaron la sabiduría de Dios a través de Cristo. Por eso dice, ¿dónde está el sabio?
La sabiduría de ellos no los llevó a ningún lado. ¿Dónde está el escriba? Los escribas, se entiende, a los que escribían los pergaminos, los que eran las personas encargadas de hacer las copias exactas de la ley, eran los escribas. Estas personas conocían las tildas y las jotas y todo de la ley. Pero dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está la persona que en este tiempo se consideraba la persona más inteligente, por decirlo? Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No pudieron entender que ante ellos estaba el creador del cielo, la tierra, porque ellos no entendieron. A ellos se les negó. Dios enloqueció a esta gente que se consideraba tan inteligente. Por eso cuando Pablo va a Atenas, la gente que estaba ansiosa de escuchar algo nuevo, ellos estaban esperando. Y el apóstol Pablo, si usted va al capítulo 17, si no estoy mal, de Hechos, ahí hace mención el apóstol Pablo de que esta gente estaba con comezón de escuchar lo que era la sabiduría, pero la sabiduría humana. Fue tanto que le dijeron, ay, te vamos a escuchar en otra vez. Nosotros ya, esto no es lo que nosotros queremos escuchar. Nosotros queremos escuchar algo más sofisticado, porque para ellos la cruz era muy simple. Por eso en el versículo 22 dice que los judíos piden señales. Oigan lo que dice esto. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos siempre, si usted va a el mensaje precisamente que prediqué el domingo, ¿qué es lo que estaban pidiendo? Señales. Porque estaban viendo si era realmente el Cristo, qué era lo que iba a hacer. Cuando los fariseos y los saduceos, los herodianos, iban a buscar a ver a Jesús, no iban por adorarlo, no iban por aprender, sino que iban para ver en qué manera fallaba de lo que ellos conocían. Y el versículo, y dice, ellos pedían señales. Los griegos, era más la sabiduría, la filosofía, el amor a la sabiduría que ellos tenían, era una sabiduría humana que muchos de los que estaban precisamente en este tiempo de la cultura helenística que se conoce, todo lo que era Grecia, prácticamente era la sabiduría, el conocimiento humano, lo que ellos se jactaban de tener. Pero el apóstol Pablo viene diciendo que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció mediante la sabiduría, no conoció la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es mucho mejor que la sabiduría del hombre, porque en la sabiduría de Dios está todo lo que nosotros no conocemos. El apóstol Pablo dijo, diciendo una parte donde dice que si subió al tercer cielo, porque cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para nosotros. Hay muchas cosas que las personas que vivieron antes que nosotros no las conocieron. Nosotros ya hemos podido ver porque está escrito, porque tenemos, dice, como la profecía más exacta, que es la palabra de Dios escrita. Nosotros no tenemos por qué errarle. Sabemos para dónde vamos, cuál es nuestro final. Y esa sabiduría se les negó a ellos. Nosotros somos privilegiados en esta generación que nos ha tocado vivir, porque Dios nos ha revelado ya muchas cosas que a ellos les fue vedada, que estaban cegados, que no lo podían ver. Por eso los judíos pedían señales y los griegos buscan sabiduría. Pero el 23 dice, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Para los judíos era tropezadero, porque los judíos, para ellos no tenía lógica, era lo más loco que pudiera existir. ¿Cómo iba a basar un evangelio? ¿Cómo iba a basar una creencia en lo que para ellos era lo más vil? Una persona que fue muerta en una cruz era para lo peor de este mundo.
Pero se recuerda que dice, en Filipenses el apóstol Pablo menciona y dice que él se humilló hasta lo sumo, llegando a la muerte y muerte de cruz. Quiere decir entonces que lo peor que pudo haber pasado para Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo que no era pecado y por nosotros se hizo pecado. Él se hizo pecado por usted y por mí. Él no tenía pecado. Dice que era como nosotros, pero sin pecado. Y Él tomó todo el pecado. Y en Filipenses lo podemos ver, donde dice que Él se humilló hasta lo sumo. Pero por haberse humillado hasta lo sumo, Dios lo exaltó a lo sumo también. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Porque vendrá el tiempo, hermano, cuando todos tienen que arrodillarse delante de Jesús. Todos. No importa qué tan grande el político, no importa qué tan rico sea, llegará el momento cuando estemos ante el tribunal del gran trono blanco, donde todos tendrán que arrodillarse delante de Cristo. Porque en Filipenses lo dice, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, nosotros predicamos a este Cristo que fue vil en la cruz, que todos lo vieron como lo peor. Por eso para los judíos no podía, era una locura, era un tropezadero. Ellos no podían entender cómo un hombre que había sido muerto en la cruz podía ser el héroe, por decirlo. Porque ellos no entendían esto. Ellos no comprendían estas cosas. Pero dice que para nosotros, que somos los llamados, para nosotros que predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es una locura. Es decir, qué gente más loca. Estar creyendo en un hombre que murió en una cruz. ¿Cómo pueden basar eso? No tiene sentido, no tiene lógica. Acuérdese, la filosofía lo que primero estudia es la lógica. Para ellos no tenía lógica, no tenía sentido. Pero para nosotros que predicamos a Cristo crucificado es poder. Dice el 24, para los llamados, usted y yo hemos sido llamados, así judíos como griegos. Recuérdese que esto ya incluye ahí a los griegos y a los judíos, porque muchos de ellos se convirtieron al Evangelio. Tenemos un ejemplo de los griegos que se convirtieron al Evangelio. De hecho, que la mayoría, muchos de los gentiles, eran griegos. Entonces, por eso el apóstol Pablo incluye ahí, tanto así judíos, Bernabé era judío, Pedro era judío. Entonces, él está haciendo que los que ya aceptaron a Cristo, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Y vea el versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si lo insensato, por decir lo más insensato de Dios, lo más tonto de Dios, es mucho más sabio que la sabiduría humana, imagínese entonces en qué posición estamos nosotros. Imagínese en qué posición está Dios. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, en Jueces, capítulo 7. Si usted puede ir conmigo a Jueces, capítulo 7, hay una parte que podemos ver ahí que me gustaría que la viera. Vamos a ver si lo podemos ver. Ok. En este capítulo me llama la atención cómo del versículo 16, si usted lo tiene ahí, haciendo referencia de esto, de Gedeón, del versículo podemos ver a Gedeón, y tomamos como base a Gedeón. Del versículo, podemos leer el versículo, del versículo 12, no, perdón, vamos a leerlo desde el número 1 para que nos demos una idea. Dice, levantándose pues de mañana Jeroboam,
el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Para que se dé una idea, eran un ejército enorme, el de los de Madián. Gedeón solo tenía 32,000 soldados en el ejército. Y cuando hablamos de soldados, no crea que eran lo mejor, que estaban entrenados en la guerra. No era así. Era un ejército sencillo, un ejército simple. Para que se dé una idea, el pueblo, el Madián, tenía un ejército de 135,000 y estaban adiestrados en la guerra. Esa gente, todos esos soldados, vendían en camello. Imagínense un ejército de 135,000 soldados en camello. Si usted ha visto a la policía cuando anda en los caballos, usted lo ve grande. Imagínese todos esos en camello. ¿Cómo se podía ver el ejército el ejército de los israelitas? El ejército de Gedeón, 32,000 soldados contra 135. No da la lógica. Y todavía le dice Dios a Gedeón: aún hay mucho pueblo. Dice, en el 3 dice: ahora pues a pregonar al oído del pueblo, diciendo: el que tenga miedo y se estremezca, madrugue y se devuelva desde el monte de Galaad. Y regresaron 22,000. Si eran 135 contra 32, imagínense ahora 10,000 soldados contra 135. Y todavía le dice en el versículo 4: y dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí los probaré, y lo que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas cualquiera que te diga: este no vaya contigo, el cual no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y dijo Jehová a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Quiere decir que toda esta gente que se tiró al agua, por decir algo, a tomar el agua, le dice: apártame todos los que estaban con su rodilla tomando el agua y lambiendo como el perro y agarrando el agua. Solo fueron 300. De 10,000 le quedaron 300 contra 135,000 soldados. Esto no es lo normal, no es la lógica. Pero Dios lo que quería era mostrar su poder y mostrar que cuando nosotros estamos en las manos de Dios y la gloria va a ser para Él, con poca gente Él puede hacer muchas cosas. Dios no nos necesita a nosotros. Si Él nos toma en cuenta para este tiempo, como iglesia o como un ministerio, sintámonos privilegiados. No creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Hay mucha gente tal vez mejor y más preparada que nosotros. Por eso dice que lo vil y menospreciado ha tomado Dios para avergonzar a los sabios. No nos consideremos tan sabios, no nos consideremos tan poderosos. Dios puede hacer las cosas solo. Él pudiera mandar millones de ángeles, pero no lo hace porque nos quiere dar la oportunidad a nosotros para que su nombre sea glorificado. Y siguiendo la historia, dice que con ese número de 300 personas,
300 personas nada más, como 135. Yo me imagino que para los 300, esas 300 personas, y estaban en el valle ellos, seguir las instrucciones del Señor es necesario, es importante. Dice, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía campamento de Medián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él se descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle. De la gente armada que estaba en el campamento, los madianitas, los amalecitas del oriente estaban tendidos como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena de la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada, rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, quien ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 4 escuadrones, dijo a todos ellos, trompetas en mano y cántaros vacíos, teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme y haced como yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los estarán conmigo, y vosotros tocaréis las trompetas alrededor del campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaban, por la espada de Jehová y de Gedeón, se estuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y todos los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Saera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y todos Manasés, siguieron a los madianitas. ¿Qué nos enseña Dios aquí? Esta gente ni siquiera llevaba espada. ¿Qué era lo que llevaba? Cántaros. Para cualquiera que fuera soldado dijera, con cántaros va a pelear esta gente. Un cantarazo pues mataría tal vez a alguno. Y con la tea tal vez le quemaba el pelo a unos cuantos. Pero imagínense, 135,000 personas de ese ejército fueron vencidos. No llevaban ni siquiera espada. Lo único que reconocían era que por la espada que llevaba Gedeón y la espada de Jehová. Hermano, esto nos enseña mucho a nosotros. Que aprendamos a depender de la fuerza de Dios y lo que Dios es para nosotros. Y no estemos confiando tanto en nosotros. No creamos que nosotros somos lo mejor que a Dios le pudo haber pasado en el caminar. No creamos nosotros mucho. Porque podemos caer en este problema de que muchas veces somos avergonzados por creernos mucho más de lo que somos.
Si tenemos algo, es de parte de Dios. Si tenemos algo de qué gloriarnos, que sea de gloriarnos en Dios. No somos las personas más inteligentes. No podemos decir, oye, es que en la iglesia de San Pedro hay puros doctores. Está la crema innata de la política. Tenemos gente que tiene mucho dinero, gente que tiene poder adquisitivo, gente que tiene mansiones. No. Pero ¿quién le ha dicho a usted que no podemos ser una iglesia de poder? Una iglesia que podamos conquistar en el nombre del Señor tanto. Que podamos decir, San Pedro va a ser para la gloria de Dios y no porque nosotros, sino que porque el nombre de Jehová va a ser glorificado. No estemos confiando tanto nosotros en lo que podemos hacer, lo que no tenemos. Si podemos ver esta historia, cómo Gedeón le creyó a Dios. No se dejó amedrentar porque no tenía el ejército, porque no tenía camellos, porque no tenía la preparación de armamento como tenía el pueblo de Madián. Pero tenía un Dios poderoso, tenía un Dios que se conocía porque era un Dios de portentos, un Dios de milagros, un Dios de prodigios. Y hoy vemos la historia de Gedeón, vemos la historia como con cántaros, con antorchas y con trompetas. Que nuestra boca sea una trompeta para glorificar el nombre de Dios. Que no sirva para quejarnos, que no sirva para lamentarnos, que sirva para glorificar el nombre del Señor. Por la mano de Dios podemos hacer tantas cosas. Ya no es tiempo de lamentarnos, hermanos. De verdad. Ya no es tiempo de que nosotros estemos conmiserándonos de lo vil y menospreciado. Yo no me pongo aquí como porque estoy yo dando la clase. No. Podría haber personas más preparadas. Pero sencillamente yo quiero compartir de mi corazón de que podemos lograr tantas cosas para la gloria de Dios si tan solo le damos la oportunidad a Dios de que trabaje. Si tan solo reconocemos que no somos nosotros, que es Dios en nosotros. Porque en el versículo 25 dice, porque de lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vemos la historia de Gedeón. Podemos ver entonces relacionado, había de qué creer, había porque hay base que podemos creer. Y así podemos ir al Antiguo Testamento, cómo Dios mostró su poder, aún cuando las cosas estaban difíciles. Podemos ver cuando Dios abrió el mar Rojo, cuando ese ejército del faraón fue destruido. Y ellos no tuvieron que hacer nada. Sencillamente, si creemos y confiamos en Dios, Dios va a hacer las cosas. Dios nos va a hacer poderosos en su nombre. Dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No tenemos en la iglesia personas que vengan de la alta alcurnia y que digan, yo soy el que estoy en la línea para ser el próximo rey. No, pero acuérdese que nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no tiene por qué estarse comparando con ningún rey de esta tierra, porque eso es pasajero. Lo nuestro es eterno. Entonces, no somos sabios, somos tal vez lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Las personas que se consideran muy fuertes en su conocimiento, en su poder, Dios lo barre. Para Dios eso no vale. Usted y yo somos llamados a ser fuertes y a avergonzar a los que se consideran fuertes. Y lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vea que el apóstol Pablo entonces viene ahí con humildad. El apóstol Pablo viene a los Corintios con esa humildad a decir, nosotros, le está diciendo a ellos, está diciendo él, no somos poderosos, no somos nobles, pero les está levantando su autoestima, como decir, si la semana pasada vimos
que estaba diciendo, admiro mucho porque es la gracia de Dios que miren ustedes. No porque sean tan santos, no porque sean personas que no sean problemáticas. Había mucho problema, pero el apóstol Pablo les estaba diciendo que ellos en esa condición como estaban, si tan solo le dan la oportunidad a Dios, y nos lo dice a nosotros ahorita, si le damos la oportunidad a Dios, Dios va a ser glorificado. Pablo viene entonces a ellos con esta mentalidad. Pablo viene diciéndoles que no es por lo que nosotros tengamos, lo que nosotros sepamos, que nosotros nos creamos, que somos una eminencia de inteligencia. La inteligencia de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nos puede hacer mucho más inteligentes que lo que consideran la inteligencia de este mundo. Pablo viene entonces diciendo que los filósofos y los intelectuales, porque él se había considerado uno de ellos. Acuérdese que él era fariseo de fariseos. Él conocía, él conocía de lo que estaba hablando. Pero él dice que en un momento él dice que todo lo que él tenía, el que consideraba que él tenía, lo tiene como por basura ante el conocimiento de Jesús. Porque conocer a este Cristo crucificado nos tiene que hacer nosotros ese poder y la sabiduría que Él da. No la tiene este mundo. No sé si quieras agregar algo a este. En el verso 28 dice el apóstol Pablo que escogió a lo vil y menospreciado. Ese soy yo, les dice él. No he escogido a los más inteligentes. En el verso 29, para que nadie se jacte en su presencia. Ningún hombre puede jactarse delante de Dios. Porque todo lo que tiene o pueda tener, ¿de quién viene? De Dios. Ninguna persona que se considere muy inteligente puede jactarse delante de Dios. Porque esa cabeza que tiene, ese cerebro que tiene, ¿quién se lo dio? Un virus puede matar a una persona. Y usted se ha dado cuenta. ¿Cuántos doctores han muerto en esta pandemia? ¿Cuántas personas, con eminentes personas, se han muerto? Porque todo lo que nosotros tenemos, todo lo que el hombre pueda tener, viene de parte de Dios. Para que nadie se jacte en su presencia, ningún hombre puede jactarse ante Dios, porque todo lo que se tiene es de parte de Dios. Nosotros no somos nadie. Lo importante es que sepamos quién es Él. No importa quién es usted. Lo que importa es que usted sepa quién es Dios. No estamos aquí para levantar el nombre de una persona. Estamos aquí para levantar el nombre de Cristo. Porque dice que en su nombre, en el nombre de Jesús, lo que pidiéramos al Padre será hecho. Si le pedimos a Dios en el nombre de Jesús, y si está alineado nuestro pensamiento, nuestro deseo con Jesús, hermano, créame que estamos por ver la mano de Dios en medio de esta pandemia. Podemos ver la mano de Dios porque Él lo ha prometido y porque sabemos que es un Dios real. En Deuteronomio 7 hay una parte que me llama también la atención. Dice, en esta parte le dice Dios al pueblo de Israel, Dios declara en contra de la gente pagana, porque tú eres pueblo santo para Dios, tu Dios, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os he querido. Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová te amó. Dios no escogió al pueblo de Israel porque fuera lo mejor. Si usted va a la historia del pueblo de Israel, ha sido el pueblo más infiel, aun cuando Dios les ha sido fiel en todos los aspectos. Dios se ha demostrado ser el pueblo de Israel, aun cuando a ese pueblo ni bien le daba la espalda, ya estaban buscando a quién adorar. Esta gente no había entendido qué clase de Dios era el que estaba. Esta gente no había entendido qué clase de Dios era el que los había escogido. Pero como les dice en Deuteronomio, no porque fueran tan santos, no porque fueran lo mejor, sino que porque Dios los amó
Yo le puedo decir, usted sabe lo que era antes de venir a los pies de Cristo. Yo sé, yo no tengo nada de que jactarme. Varias veces he predicado y les digo de que yo sabía lo que andaba haciendo. Y no me siento muy orgulloso de eso. Pero ¿sabe una de las cosas que yo sí le puedo decir? Yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Dios en mi vida y lo que puede hacer. Si tan solo le doy la oportunidad a Dios de que trabaje. Y si eso soy yo, también esta palabra quiero que la aplique para usted, para su vida. De que usted no se menosprecie. De que usted es barro importante en las manos de Dios. Y Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Si tan solo nosotros le damos la oportunidad que Dios trabaje en nuestras vidas. Entonces, no es tan importante que sepamos quiénes somos nosotros, porque sabemos quiénes somos. Pero sabemos quién es Dios. Sabemos a qué le estamos sirviendo. Sabemos que lo que estamos haciendo, hermano, tiene consecuencias eternas. Usted sabe quién es Dios. Entonces, con mayor razón, usted va a adorar a Dios. Usted le va a servir a Dios. No puede ser tanto intelecto que puede decir, Señor, aprovechate, mírate que soy súper inteligente. Estoy al 2 por 1. No tenemos nada que jactarnos. Pero sí en las manos de Dios somos peligro para el diablo. Y por eso el diablo le hace la guerra. Porque sabe que usted en las manos de Dios es más que peligroso. En el verso 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por Jesús, en las promesas de Jesús, que nosotros tenemos todo eso. No porque seamos buenos, especiales nosotros. Es en Jesús que tenemos entonces la sabiduría de Dios, la justificación. Es Jesús quien nos justifica. Es Él quien nos santifica. Recuérdense que Él nos ha apartado. Por eso, cuando estábamos comenzando este estudio, el apóstol Pablo lo lleva a que nosotros somos santos. Usted y yo somos santos. ¿Lo cree? ¿Lo confiesa? Usted y yo somos santos. Pero porque estamos separados para hacer la obra de Dios, estamos separados para glorificar el nombre de Dios. No solo nos ha dado sabiduría, nos ha justificado, nos ha santificado y también nos ha redimido. Al ser redimidos, Cristo ya pagó el precio que el Padre estaba pidiendo para que usted fuera salvo. Había un precio que se tenía que pagar y eso lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que la muerte de Cristo en la cruz es lo que nos ha dado la victoria. Ese es el misterio por el cual nosotros somos salvos. Es ese acto en la cruz que nosotros nos da la victoria y a través de eso entonces nosotros tenemos esa victoria que nos ha dado su persona. Todas las promesas están en Cristo. Esto es el evangelio de que el Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder. El evangelio, hermano, no es como muchos lo están poniendo últimamente. Un evangelio raquítico, adecuado a lo que la gente quiera oír. No hable tan fuerte así porque la gente se va a ir. Prefiero que se vayan de la iglesia y no que se vayan al infierno. Porque un día yo voy a dar cuentas como maestro, voy a dar cuentas como pastor. Si yo no predico la palabra como es, hermano, voy a dar cuentas ante Dios. Y nosotros estamos llamados a predicar este evangelio de la cruz, aunque parezca locura para otros, pero es la salvación que este mundo necesita. Es la salvación que este mundo está buscando. Lo está buscando en las drogas, lo está buscando en el sexo, lo está buscando en la lujuria, en todas las cosas. Pero no llenan ese vacío, porque el vacío que el hombre tiene la forma de Cristo. Hasta que no se acepte realmente ese sacrificio en la cruz del Calvario, el hombre va a seguir buscando. Y va a seguir buscando en el intelecto, va a seguir buscando en la ciencia, va a seguir buscando en la sabiduría humana. Pero el conocimiento que da Dios lo revela todo. Porque ante Él
está descubierto todo. Él conoce, Él es un Dios omnisciente. Esa es una de las características de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Ahorita mismo, mientras está aquí con nosotros, también está en lo vasto del universo. Lo que no conocemos. Porque el universo es tan inmenso que ni siquiera los científicos hablan de saber muchas cosas, pero hablan de muchas cosas que ni siquiera saben. Que están a millones de años luz. ¿Cuándo van a llegar hasta eso? Entonces, hermano, tenemos que aprender a depender y a confiar completamente en que ese sacrificio de la cruz es el que nosotros tenemos que predicar. Ese sacrificio, qué locura para otras personas. Dicen, ustedes, que en ese Cristo. Eso es lo que nos van a dar a nosotros entonces la sabiduría y el conocimiento. Ya en el verso 31, para terminar, dice, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermano, usted en mí va a ver muchos defectos. Muchos defectos. Pero ¿sabe qué? No tengo nada de qué gloriarme. Y si tuviera algo que gloriarme, que sea para la honra y la gloria del Señor. Cuando usted escuche un mensaje y el mensaje le tocó, dele la gloria a Dios. Porque yo no he hecho nada. Aun cuando hagamos lo que Dios nos ha pedido, dice que somos siervos inútiles. Porque hemos hecho solo lo que nos tocaba hacer. Ahora imagínense, agradezca que vengo a la iglesia. Tremendo paquetón que llegó a la iglesia. No. Tenemos que venir con humildad delante de Dios, reconociendo quiénes somos y reconociendo quién es Él. Y esto es importante, porque ¿sabe qué? Cuando nosotros sabemos quiénes somos, entonces vamos a tener más conocimiento de quién es Él. La humildad nos va a acercar a Dios. Y dice que Dios mira de lejos al altivo, ¿verdad? Pero al orgulloso, ni siquiera lo escucha. Entonces, queremos estar cerca de Dios, que nosotros nos acerquemos ante Él con un corazón contrito y humillado. Humillados delante de Dios, hermanos, tenemos muchas cosas más que ganar que si nosotros venimos con una actitud arrogante delante de Dios. Si Dios nos pide algo, usted sabe en qué área el Señor le demanda. Obedezca al Señor y diga, no soy tan bueno para hablar, pero yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. No soy tan inteligente como hubieran muchos, pero lo voy a hacer para la gloria de Dios. Y si algo tenemos que gloriarnos, entonces que nos gloriamos en que Dios nos usa, que es en su misericordia que Dios nos ha tomado en cuenta. Ahora, pasando al capítulo 2, nada más vamos a comenzar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, tenemos un poquito de tiempo entonces. El apóstol Pablo en esta dice que él viene proclamando al Cristo crucificado. Se recuerda que estamos hablando de eso. Y en el versículo 1, él dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo le estaba recordando entonces esta palabra cuando él fue a Atenas, lo que mencionaba hace un rato. Cuando él fue a Atenas, él se lució hablando. Usted se recuerda que en eso decía, porque él fue allí y vio que les dice a ellos, en todo veo que son una gente muy creyente. Porque todavía tenían un altar donde decía al Dios no conocido. El apóstol Pablo toma eso como base y les habla de la idolatría, les habla del Dios de poder. Usted puede ir conmigo, no sé si podemos ir al capítulo 17 del libro de Hechos. Él hace alusión de esto en el libro de Hechos. Capítulo 17, ¿verdad? 17, 16. 17, 16. ¿Lo puede leer? Okay, si no, lo leo yo. Please. Permíteme.
Dice, aquí menciona que los filósofos de Atenas, acuérdese, esto lo escribió Lucas, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vea lo que el apóstol Pablo, a Pablo le molestaba tanto, estaba tan molesto, porque era un lugar muy idólatra. Así que se discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Estos eran personas que tenían, se recuerda que hablamos de que eran personas que consideraban que a través del sacrificio, de negarse a los placeres y obtenían más cercanía a la salvación, eran estos. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago era una colina, el monte de Marte que se le conoce. Allí se presentaban los mejores oradores de ese tiempo, los mejores filósofos. Y entonces en el versículo 19 dice, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos saber qué quiere decir todo esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El apóstol Pablo entonces toma como base el versículo 23 a decir al Dios no conocido. Le dice, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Porque el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos humanos, hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de que cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón, quien designó el mundo dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos en otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de Areopagita y una mujer llamada Dámaris, entre otros. El apóstol Pablo está haciendo relación de esta experiencia que él tuvo, porque llegó con todo eso que consideran que Pablo fue un ejemplo de un sermón de tanta elocuencia ante los filósofos y los hombres intelectuales de Atenas, pero no tuvo ningún resultado. Ese fue uno de los pocos lugares donde el apóstol Pablo no pudo dejar una iglesia. Al contrario, se estaban burlando de él, decían, otra vez te vamos a oír. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él les habló, y él lo dice, él habló de Cristo. Y sí habló de muchas verdades que ellos le entendían. Pero ¿saben? No predicó el evangelio de la cruz. No predicó el evangelio de la cruz. La diferencia es cuando nosotros predicamos a ese Cristo crucificado. Porque todos quieren la resurrección, pero no todos quieren pagar la crucifixión. Se recuerda que le dice a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es lo que muchos discípulos no quieren hacer, porque eso conlleva sacrificar nuestra naturaleza. Eso conlleva que nosotros seamos mucho mejores personas ahora que conocemos a Dios. Entonces,
el apóstol Pablo les está diciendo a ellos que al no hablar de la cruz, al no venir con tanta palabra, con tanta elocuencia, el apóstol Pablo lo que está haciendo es reconociendo de que no vale tanta la pena hablar de tantas cosas para alegrar el oído humano si no hablamos de lo que Dios quiere que nosotros prediquemos. Él dice que no viene, él está diciendo, no fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Haciendo recuerdo, después de Atenas, el apóstol Pablo llega a Corinto. En Corinto él estuvo año y medio. Dice, les está recordando, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Después de venir y decir, qué fracaso el que tuve. No hubo iglesia. Solo 2 menciona que se convirtieron. Dionisio el Areópagita y Dámaris. No hubo iglesia en otro lugar. Por eso, a Corinto estableció una iglesia. Era una iglesia fuerte, una iglesia buena, donde se manifestaban los dones espirituales, que tenía problemas, que habían dificultades, y es lo que vamos a estudiar precisamente en el libro. Pero se fundó una iglesia que era conocida, una iglesia donde el poder de Dios se manifestaba también. Y él les recuerda entonces, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Porque después de venir de allá de todos los atenienses, con esos filósofos y esas personas elocuentes, vienen con temor de que también en ese lugar, pero aquí en este lugar recibieron la palabra. Y dice, y ni mi palabra ni la predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, no tratemos de agradar a la gente con tanta palabrería. No tratemos de agradar a las personas, o que podemos decir, ¡wow! ¿Cómo se expresa, hombre? ¿Qué tanto conocimiento tiene? Prefiero mejor, como dijo el apóstol Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y los milagros suceden. ¿Qué pasa entonces, hermano, cuando nosotros predicamos a este Cristo crucificado? ¿Qué pasa cuando nosotros entendemos que ahí obtuvimos la salvación nosotros? El Evangelio se hace efectivo. El Evangelio toma mayor conciencia. El Evangelio se hace en realidad y nos da ese poder que nosotros necesitamos para seguir adelante. Porque este camino, hermano, necesitamos recordarnos que alguien pagó por la cruz del Calvario por nosotros, que alguien fue el que se tiene que llevar la honra y la gloria, que es alguien, y no somos nosotros, que se muestre realmente y que ese Cristo glorificado se lleve la honra, se lleve la gloria. Creo que nos quedamos en este versículo, no sin antes decirles de que realmente el poder de Dios se va a notar en nosotros. El poder de Dios nos va a hacer personas diferentes. No para que nos creamos nosotros, sino que para el nombre de Dios sea glorificado. Cuando eso sea, hermano, usted y yo vamos a ser las personas que vamos a poner el nombre de Dios muy en alto. No poniendo no tenemos nada que jactarnos. Sencillamente decirle, Señor, heme aquí, como dijo Samuel. Heme aquí. Si usted está en esa posición, hermano, ya tenemos mucho terreno ganado para la honra y la gloria del Señor.